Hola, ¿cómo les va? Bueno, la idea de este PowerPoint adicional que le estamos enviando es para reforzar toda la información que recibieron a través del apunte, a través de las presentaciones, a través de la guía, porque uno al leer los trabajos que fueron enviando, eh, descubrimos que el principio de funcionamiento del equipo por membrana creo que quedó bien claro. Un flujo de alimentación que ingresa al equipo a través de una bomba, lo que le da una cierta presión de ingreso. Esa presión es variable en función del tratamiento por membrana que se trate, pero que es indispensable este parámetro para poder. Y dos fluidos que salen del equipo, uno es un concentrado, en donde ese concentrado está conformado por agua y por todos los solutos que no son capaces de atravesar la membrana, y un permeado que está conformado también por agua y por los solutos que sí fueron capaces de atravesar la membrana. Eh, Otra cosa que creo que quedó clara al leer los trabajos es que este flujo dentro de la membrana del fluido de alimentación es tangencial a la membrana, como para que de alguna manera ir barriendo esa superficie y evitar el depósito de sólidos, que evidentemente va a ir reduciendo la filtración, los caudales de filtración, y va a ir impidiendo el trabajo, con lo cual la autonomía de uso del equipo disminuiría. Eh, entonces, la idea de este PowerPoint es mostrarle algunos usos, es decir, me parece que el punto está en que hay cierta confusión en cómo se separan los sólidos de la leche en función del tratamiento que se aplique, y también sumarle algunos usos que se le puede dar al concentrado y al permeado que se obtiene de cada tratamiento. Lo primero que les muestro acá me parece un esquema muy gráfico, porque están los 4 tratamientos por membrana eh, puestos en una tabla donde están representados los, los tamaños moleculares de cada uno de los componentes de la leche, que están ubicados de acuerdo al tamaño molecular dentro de esta tabla, y también está representado el tamaño de los poros para poder identificar los diferentes tratamientos que se pueden aplicar. Entonces, en este esquema ustedes pueden ver dónde están ubicados los componentes de la leche según su tamaño y los procesos por membrana según el tamaño del poro. Y en este caso, claramente pueden ver más o menos claramente qué cosas quedan retenidas y qué cosas atraviesan la membrana. Como regla general, y les puedo decir que en todos los tratamientos, todos los componentes que se encuentren a la derecha del proceso de membrana quedan retenidos por la membrana. Todos los componentes que se encuentren a la izquierda del proceso por membrana atraviesan la misma. ¿Mm? Hacemos el análisis particular de la microfiltración, por ejemplo. Esta microfiltración nos permite retener las bacterias y la caseína, ¿sí? Si hablamos de la ultrafiltración, vemos que todas las proteínas quedan concentradas y todo esto pasa del suero. Si hablamos de la nanofiltración, todo esto queda concentrado y retenido por la membrana, y a través de la membrana pasa el agua y algunos iones. Y si hablamos de la ósmosis inversa, todos los sólidos que hay presentes en la leche o en el suero se concentran y solamente pasa el agua. Bueno, la idea ahora es que reforcemos y repasemos qué podemos obtener en cada uno de los procesos por membrana. Primero voy a hacer una aclaración general. Ustedes se fijan, acá aparece la grasa y lo voy a explicar para todos los procesos, tanto en leche como en suero. Lo recomendable es trabajar con productos de alimentación descremados,
porque la grasa genera una interferencia en el proceso de filtración, eh, obturando los poros de la membrana, entonces se reduce el tiempo de uso de los equipos. Y si fueran procesos de ósmosis inversa, donde las presiones son muy altas, incluso los glóbulos de grasa se pueden romper, con lo cual esa grasa libre después en los productos puede ser propensa a degradaciones enzimáticas, oxidativas y modificaciones en los sabores o las características organolépticas del producto. Bien, habiendo hecho esa aclaración, si nos fijamos en la microfiltración, ustedes pueden ver que el concentrado entonces sería, como dice acá, proteínas grandes, es decir, una leche enriquecida en caseína, ¿sí? Y en el permeado estaríamos obteniendo el resto de los componentes de la leche. En el caso de la ultrafiltración, el poro de la membrana es más grande, entonces lo que obtenemos es una concentración de proteínas totales. ¿eh? Eh, perdón, el poro es más chico, entonces retenemos la caseína y las proteínas solubles y lo que obtenemos es una leche enriquecida en proteínas. La nanofiltración, si ustedes pueden ver, el concentrado entonces, todos los solutos, excepto algunos iones monovalentes, nos quedan en el concentrado, ¿eh? Y en el permeado tenemos agua y algunos iones monovalentes. Quiere decir que el concentrado que obtenemos en nanofiltración es una leche o un suero concentrado parcialmente desmineralizado. Yo les decía, esto se usa fundamentalmente para el suero, entonces lo que se obtiene es un suero concentrado y parcialmente desmineralizado que después se puede hacer suero en polvo y ya se obtiene un suero, eh, un suero en polvo parcialmente desmineralizado que es muy utilizado para la elaboración de leches maternizadas. Bueno, en el caso de la ósmosis inversa, ¿eh? todos los solutos que tenemos presentes en el flujo de alimentación quedan concentrados y solamente agua pasa a través de la membrana. Eh, este esquema me parece que sirve para seguir adornando y enriqueciendo y fortaleciendo esta idea de qué cosas quedan de un lado y del otro lado de la membrana en cada proceso. Si arrancamos con la ósmosis inversa, ¿eh? Este sería la membrana, este sería el flujo de alimentación con todos los solutos, algunos disueltos, otros en suspensión, y del otro lado de la membrana, en el permeado en este caso, solamente agua. Si vamos a la nanofiltración, fíjense que en este caso, acá hay algunas partículas que si nos fijamos en la referencia son algunos minerales. Quiere decir que lo que vamos a sacar acá es un producto concentrado y parcialmente desmineralizado. Concentrado, parcialmente desmineralizado. Lo que obtenemos acá es un concentrado total de los sólidos. Si vamos a la ultrafiltración, fíjense cómo va cambiando el permeado. Acá además de tener sales, ¿sí? tenemos lactosa como componente principal del permeado. Y lo que obtenemos acá entonces es un concentrado enriquecido en proteínas. Y si vamos finalmente a la microfiltración, nuevamente observamos el permeado y aparece proteínas, caseína, que depende del diámetro de corte de la membrana. Lo que vamos a obtener acá es una leche eh, enriquecida en caseína. Bueno, con este esquema, que es el esquema tradicional para representar un proceso de filtración por membrana, tenemos la alimentación,
y los dos flujos de salida, el concentrado y el permeado. Vamos a aplicar este esquema eh, para la explicación de cada uno de los procesos aplicados en leche. Si tenemos la microfiltración, fíjense que ingresaría leche descremada, como dijimos, sin la grasa. Obtenemos un concentrado que va a ser una leche enriquecida en caseína. Esto, les dije anteriormente, es un producto muy adecuado para la elaboración de queso, porque estamos concentrando la proteína principal sobre la cual vamos a trabajar en la elaboración de queso. En el permeado vamos a tener agua con los componentes solubles restantes, como es lactosa, sales y proteínas solubles, que por supuesto que esto también tiene una utilidad posterior que ya vamos a ver más al final de la presentación. Bien, en el caso de la ultrafiltración, yo le diría que es el proceso más aplicado a la leche. De nuevo, ingresando leche descremada, obtenemos un concentrado que va a ser una leche enriquecida en proteínas y un permeado conformado por el agua y los componentes solubles que quedan en la misma, que son lactosa. ¿Para qué se utiliza este concentrado de esta leche enriquecida en proteínas? Yo les diría eh, que hoy está teniendo bastante uso usarlo o aplicarlo para la estandarización de la leche destinada a queso. Es decir, eh, en los sectores de pretratamiento de la leche de una planta de queso, además de tener una desnatadora, tiene un equipo de ultrafiltración. ¿Y cuál es la idea? Que la leche que ingresa a la planta durante todo el año tiene una composición en proteínas variable, que puede ser 3, 310, 320, 330 durante el año, eh, dependiendo de una diversidad de factores, pero principalmente, por ejemplo, de la época del año. En invierno la leche es más concentrada en grasa y proteína, en verano la leche está más diluida en sólidos. Y eso cambia, por supuesto que se puede hacer queso perfectamente en cualquier época del año con esa leche, pero evidentemente si uno apunta a lograr mayor estandarización, mayores rendimientos, estandarizar mejor los rendimientos, se está usando mucho este tratamiento de ultrafiltración para estandarizar todos los días del año el contenido de proteínas a un determinado valor. Entonces, imagínense que la leche de entrada tenga esa variabilidad de 3 a 330 y que todos los días del año hagamos pasar esa leche por un equipo de ultrafiltración para llevar el valor a un valor de 380, es lo que se usa habitualmente. Entonces, todos los días del año, la leche que va a la tina tiene 380 de proteínas, se estandariza en grasa en relación a esa proteína, y entonces toda la leche que va a la tina todo el año tiene la misma composición, y de esa manera es más seguro poder estandarizar los procesos, estandarizar el producto en cuanto a composición, estandarizar rendimiento. Entonces ese es un uso que está teniendo la ultrafiltración en quesería. Y el otro uso que les puedo contar es una empresa acá en Argentina, yo digo acá, obviamente que en el mundo también se usa, pero lo tenemos acá en nuestro país y se lo cuento, la empresa, la marca Iolay, una de las líneas de elaboración de queso lo tienen bajo este proceso de ultrafiltración, y lo que hacen es concentrar la leche descremada hasta el máximo que se puede, alrededor del 25% de sólidos. Después esa leche es estandarizada en grasa y de allí va a una batería de tanques donde se le agrega el cultivo. Entonces la leche en esos tanques permanece un tiempo. La idea de los tanques es que se pueda hacer un proceso continuo, y en ese tiempo el fermento va acidificando, se va produciendo la fermentación láctica que es necesaria en cualquier queso, y cuando el pH llegó a valores de 540, 550, la leche es bombeada hacia los moldes, imagínense un molde de cuartirolo, pero sin poros, sin perforaciones para que salga el suero,
Entonces ese molde recibe ese queso líquido y en la línea, antes de llegar al molde, recibió el coagulante. Entonces ese molde después ya lleno va avanzando por una cinta transportadora hasta que en un par de minutos se coagula y lo que falta solamente es terminar el proceso de acidificación hasta que llegue al pH buscado, que siempre será 520 aproximadamente, y después el proceso sigue por el método, como el método tradicional, con un salado y una maduración. Eh, entonces, la ultrafiltración, redondeando, yo les diría que es uno de los procesos más utilizados en lechería para quesos, para estandarizar la leche para queso, para elaborar quesos, que obviamente esto tiene ciertas limitaciones, sirve para quesos de alta humedad como un cuartirolo, un cremoso, o quesos de muy alta humedad como podría ser un queso blanco, un queso crema que vienen en potes. En el caso de la ósmosis inversa, el concentrado que vamos a obtener es una leche concentrada, ¿eh? y el permeado es solamente agua. Acá la observación que puedo hacer de los usos de esto es, en el caso de la leche concentrada, eh, se utiliza, por ejemplo, como un proceso intermedio en el proceso de elaboración de leche en polvo, porque acá lo que estoy haciendo es sacando agua, y después eso le puedo sumar el proceso de evaporación y secado que después vamos a estudiar para obtener leche en polvo. Eh, o para concentrar leche para, no sé, para elaborar yogur, en lugar de agregarle leche en polvo a la leche para hacer yogur, yo aumento el nivel de sólidos, concentrando por ósmosis inversa, como uso que le podemos dar a este equipo. Y lo otro importante en este proceso es el agua. Se recupera mucha agua en estos procesos, no solamente de la leche, sino del suero, de todo lo que pasemos por el equipo de ósmosis inversa, vamos a sacar agua y es agua que se puede recuperar para el uso en la planta y de esa manera ahorrar agua de pozo, que tiene que ver con el impacto ambiental que hace la planta. Bien, si ustedes se fijaron, los esquemas de esos que vimos recién están aplicados a leche. No mencioné la nanofiltración porque la verdad que no se usa en leche. Y ahora vamos a ver los tratamientos por membranas aplicados en suero. Pero esto primero que les muestro, fíjense que dice procesamiento del suero, está relacionado a que hay que cambiar un concepto acá respecto al suero. Históricamente, eh, el suero fue un subproducto de la elaboración de queso con muy poco valor, un subproducto en muchos casos desechado, un subproducto que incluso genera muchos problemas de impacto ambiental y problemas para las industrias porque no saben qué hacer con el suero. Eh, pero si el suero va a ser tratado o industrializado para hacer diferentes productos, ya ese suero hay que manejarlo como una materia prima, es decir, hay que manejarlo con cuidado que manejamos la leche. ¿Qué quiero decir? Cuando el suero sale de la tina, una práctica habitual podría ser ir a un tanque y está un par de horas ahí hasta que se descrema, hasta que se descarta de la planta, hasta que venga un camión a buscarlo para darle alimentación. Eso no puede ser así si el suero va a ser industrializado, porque si lo dejamos en esas condiciones, el suero se acidifica, pierde calidad y no lo podemos industrializar. Entonces, inmediatamente que sale de la... Bien, entonces, ¿qué tratamientos hay que realizarle al suero? En primer lugar, lo que se hace es una clarificación, o limpieza, si quieren. ¿eh? Eh, ¿Qué significa eso? Retirarle, como dice acá, retirarle los sólidos suspendidos, sólidos que hay dentro de ese suero. ¿Y qué son esos sólidos? Son partículas de cuajada pequeñas, que en la jerga quesera se denominan finos, que son arrastrados por el suero una vez que se separan del proceso de elaboración y que si llegan a la membrana, esas partículas de cuajada interfieren en el proceso de filtración
ensuciando la membrana mucho más rápido, dificultando la filtración, haciendo aumentar las presiones de trabajo. Esto puede dañar las membranas. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacarle esas partículas de cuajada finas, que se hacen a través de filtros, a través de tamices, eh, para que de esa manera se pueda limpiar el suelo de estos contaminantes, si quieren, para el tratamiento por membrana. El paso siguiente es, como dice acá, hacer la separación de qué, de grasa. Hay que descremarlo al suelo, descremarlo prácticamente a cero, a lo más que se pueda. ¿eh? Fíjense los niveles de grasa como límite especificado para que ingrese a la membrana de filtración. Acá hay que cambiar otro concepto también. Cuando uno va a una fábrica de queso, lo normal es encontrar una línea de proceso de leche donde hay una desnatadora grande, de elevado caudal, autodeslogante y nueva, digamos, con lo cual produce un descremado muy eficiente. Y en la parte de suero, habitualmente se suele usar esa desnatadora que se dejó de usar en la línea de leche, se usa en suero para recuperar la grasa que el suero arrastra. Eso está bien, ¿eh? Eh, pero en realidad, si el proceso de descremado del suero va a ser parte del pretratamiento para que ese suero sea pasado a través de la membrana, ya esa desnatadora no sirve. Entonces hay que usar una desnatadora también de última generación que sea capaz de hacer un desnatado muy eficiente para que el suelo prácticamente tenga nada o casi nada de grasa. Ustedes recuerden que el suelo que sale de la tina puede tener 0,3-0,4% de grasa y fíjense los valores que se ponen como límites para que entre la membrana, casi nada. El paso siguiente del tratamiento es la pasteurización del suero. Ustedes dirán, pero ¿para qué hay que pasteurizar si es un suero que ya proviene de una leche que fue pasteurizada? Eh, el tema es que ese suero está cargado de microorganismos. ¿De qué microorganismos? Fundamentalmente los microorganismos del fermento, que si los dejamos, esos microorganismos van a acidificar y ya van a hacerle perder calidad al suero para su industrialización. También ese suero lleva consigo gran parte del coagulante que se agregó para hacer el queso y por supuesto también tiene contaminantes, con lo cual la pasteurización es para eliminar la flora láctica proveniente del fermento, inactivar el coagulante y eliminar la flora contaminante banal o patógena que pueda estar presente. Finalmente, ese suero, una vez que ya fue clarificado, desnatado y pasteurizado, se enfría para conservarlo. Y acá quiero hacer otra aclaración, porque las temperaturas que aparecen acá de enfriamiento pueden ser correctas si el suero va a ser procesado inmediatamente. Si el suero va a ser almacenado, normalmente se almacena a temperaturas de refrigeración, temperaturas más bajas para que se conserve bien. Bien, acá quiero aclarar un punto que es la temperatura del proceso de membrana. En la guía de trabajo que ustedes hicieron, tenían un punto a contestar que era identificar las variables a controlar durante el proceso y contestaron bien indicando la presión, caudales, grado de concentración de, de, de los flujos de salida, pero en realidad también es importante tener en cuenta, como en todos los procesos, la temperatura. Entonces, en realidad quiero explicarles que, si ustedes se fijan en esta proyección, acá pueden ver que dice temperatura de alimentación mayor o igual a 48 grados. En realidad quiero decirles que esto era así. Antes los tratamientos por membrana se hacían a temperaturas de estas características, porque en realidad las temperaturas más altas
permiten que la viscosidad no aumente tanto a medida que aumenta la concentración. Y entonces era posible lograr concentraciones más altas porque la fluidez del concentrado era mayor. Ahora, como ustedes pueden ver, usando temperaturas altas, también hay más posibilidades de multiplicación de los organismos presentes en ese fluido, de que haya depósito de sales sobre la membrana, de que haya formación de biofilm, y que en definitiva todo esto implique una membrana o un equipo difícil de limpiar e incluso una disminución de la vida útil de la membrana. Por lo cual, hoy las temperaturas utilizadas en general son temperaturas bajas. Entonces, como dijimos recién, las temperaturas que hoy se utilizan son temperaturas bajas. También quiero aclarar, acá dice menor a 21 grados, yo le diría, perdón, acá dice menor a 21 grados, yo les diría que yo he visto usar temperaturas bastante más bajas, alrededor de los 8 grados, y en realidad eso genera algunas ventajas por las cuales hoy son utilizadas. Si ustedes se fijan, evidentemente vamos a tener un mayor control sobre el desarrollo de bacterias, vamos a tener una mejor concentración de proteínas, yo lo explico a esto, vamos a tener menos posibilidades de depósito de sales y de biofilm sobre la membrana, una más fácil limpieza y evidentemente todo eso acarrea una mayor vida útil de la membrana. ¿Qué quiere decir esto de una mejor concentración de las proteínas? Si se usan temperaturas altas en el proceso de filtración, ya dijimos que tiene un efecto sobre la viscosidad, pero además tiene un efecto sobre la membrana, es decir, temperaturas más altas hacen que la membrana se dilate, entonces el poro se dilata, se agranda, y evidentemente si el poro se agranda, filtra más, es decir, es menos selectiva la membrana, va a retener menos proteínas. Entonces, usando temperaturas más bajas, ocurre lo contrario. El poro permanece con el tamaño inicial, el tamaño de fabricación, y se retienen mejor las proteínas, y por eso dice mejor concentrado de proteínas. Hace una concentración más selectiva. Bien, habiendo aclarado esto, este cuadro de alguna manera no tendría que haber puesto al final, pero bueno, quedó acá, se los explico en este momento. A partir del suero, aplicando los procesos por membrana como una parte de la industrialización que se haga, el suero original, que tiene alrededor del 93% de agua eh, y alrededor de un 6% de sólido, si sumamos todo esto, o sea, el 7% de sólido, ese suero si le aplicamos, si no aplicamos membrana y hacemos el suero en polvo tradicional eh, por medio de evaporación y secado, obtenemos un producto de estas características, con estos niveles de proteínas, de lactosa, fíjense, el mayor componente del suero en polvo es la lactosa. Pero si entramos a aplicar procesos por membrana antes de hacerlo en polvo, particularmente la ultrafiltración, podemos concentrar las proteínas y fíjense cómo cambia el porcentaje de proteínas del 12% que tenía el suero tradicional, pasamos al 35% o pasamos al 81% o al 91% de proteínas, consecuencia de esa concentración que hicimos a través de un equipo de ultrafiltración. Obviamente esto es un polvo, con lo cual el concentrado que se obtiene del equipo de membrana se continúa con una evaporación y un secado para llegar a tener un producto en polvo. Bueno, si entramos un poco más en detalle en cada uno de estos procesos de membranas aplicados al suero, donde acá fundamentalmente está desarrollado lo que es el proceso de ultrafiltración, fíjense, para obtener los diferentes WPC, que es concentrado de proteínas del suero, esto significa la sigla WPC,
con diferentes grados de concentración. En el caso del primer concentrado de proteínas del suero, que es al 35%, el proceso de aplicación de UEF es el siguiente: el suero pretratado pasa por el equipo de filtración y obtenemos un concentrado donde el nivel de sólidos, el 35% representan las proteínas, y un permeado que va a estar conformado por agua, lactosa y sales. Si en cambio lo que se busca es obtener un WPC con una mayor concentración de proteínas, por ejemplo 65%, vamos a ver que se requiere un tratamiento adicional, que es el que se expresa en este gráfico. ¿Cómo, cómo es? Nuevamente arrancamos del suero pretratado, se hace un primer paso de ultrafiltración, igual que el anterior, con la obtención de un concentrado donde las proteínas representan el 35%, y después se le hace un tratamiento adicional que se denomina diafiltración, que no es otra cosa que agregarle agua a ese concentrado, diluir de nuevo ese concentrado y luego hacerle un posterior proceso de ultrafiltración adicional, con lo cual vamos a obtener un concentrado con un nivel de proteína más alto, porque acá, en este primer paso, ya quitamos lactosa y sales, y en este segundo paso, el hecho de diluir es para que bajar la concentración y poderlo pasar por la membrana. Acuérdense que la limitante operativa es la viscosidad, entonces al diluirlo estamos bajando la viscosidad y nuevamente le vamos a sacar más lactosa y sales, con lo cual el concentrado va a tener un nivel de proteínas más alto. A esto se le llama proceso de diafiltración eh, con agregado de agua, para lograr una mayor pureza en proteínas en el producto que vamos a elaborar. Bien, y finalmente, si lo que pretendemos es obtener un, un producto en polvo con lo que se llama proteínas del suero aisladas, donde tenemos el 90% de proteína dentro de ese producto, lo que se hace, ustedes pueden ver, siguiendo y comparando con los esquemas anteriores, nuevamente un primer proceso de ultrafiltración para obtener un producto con el 35% de proteínas, luego una diafiltración ¿eh? Con un proceso de microfiltración, y luego otra diafiltración con un proceso de ultrafiltración, y de esa manera cada vez vamos purificando más en el concentrado el nivel de proteínas hasta llegar hasta el 90%. Estos tres esquemas que vimos, lo que se obtiene por supuesto es un fluido concentrado en proteínas con diferentes niveles de proteínas, y como dije, a eso hay que sumarle un proceso de evaporación y secado para lograr un producto en polvo que denominamos WPC, con diferentes niveles de proteína cada uno. Bien, y finalmente lo que podemos mostrar acá es qué cosa podemos hacer con el permeado, por ejemplo, de la ultrafiltración. Si nosotros hacemos ultrafiltración de la leche, el permeado contiene lactosa y minerales como sólidos y agua, ¿no? Si hacemos ultrafiltración del suero, el permeado tiene lactosa y sales también. Entonces, acá está representado un proceso, por ejemplo, de ósmosis inversa aplicado al permeado de UEF. Entonces, ese permeado de UEF que hacemos pasar por un equipo de ósmosis inversa, eh, vamos a obtener un concentrado donde lo que vamos a hacer es concentrar la lactosa y las sales, y un permeado que va a ser agua. Este permeado, de nuevo, es agua que podemos recuperar para uso en la planta. Este concentrado de ósmosis inversa, le podemos hacer un tratamiento adicional de desmineralización, que puede ser electrodiálisis eh, o cristalización y separación de la lactosa, pero después una posterior evaporación y concentración y obtener lactosa en polvo.
También podríamos usar acá una nanofiltración con la idea de ir separando minerales, y que la lactosa nos quede más pura en el concentrado. Y eso siga con algún otro proceso de desmineralización más riguroso, concentración por evaporación y secado para obtener lactosa en polvo. Entonces, finalmente, la idea de este PowerPoint era mostrarles a través de esquemas los usos de los diferentes tratamientos por membranas en leche y el suero. Creo que en el suero la principal aplicación es la obtención de proteínas con diferente concentración de proteína eh, o de lactosa en polvo, y en los tratamientos de ósmosis inversa, recuerden que también hay agua para usar en la misma planta. Bueno, espero que esto ayude a terminar de interpretar o entender este proceso de filtración por membrana, y con esto daríamos por cerrado, por supuesto quedando a disposición para consultas que no hayan entendido. Si no, pasaremos al próximo tema de la materia, que es transferencia de calor, para ya ir acercándonos a lo que es el proceso de evaporación y de secado que tenemos que estudiar.